Reciban un cordial saludo, padres de familia, estudiantes de los grados noveno de la institución educativa Pedro León Torres. Mi nombre es James Alexander Bastida, su docente en esta oportunidad de geometría y estadística. Y vamos a hacer la explicación de la guía número 2. En este caso, habíamos visto la anterior guía, una guía muy sencilla, muy fácil, algo como repaso, y ya poco a poco vamos a ir entrando en materia en lo que esta área muy importante se trata. En la guía básicamente nosotros encontramos el tema de ángulos, y aquí hay una teoría que nosotros la podemos leer, que dice: en la presente guía aprenderemos a clasificar los ángulos según su medida. Además aprenderemos a identificarlos de una manera muy fácil y resolveremos diferentes problemas planteados. Aquí, como ustedes pueden ver, hay diferentes tipos de problemas que están enfocados en base a las pruebas ICFES, sí, que es algo muy importante. Este tipo de ejercicios ustedes van a encontrar en este tipo de pruebas, así que vamos a ir enfocando esta área a este tipo de ejercicios para que ustedes se vayan afianzando en esta parte de preparación muy importante para su vida estudiantil. Inicialmente hablamos de la clasificación. Nos dice que un ángulo nulo es aquel que mide 0 grados, un ángulo agudo es el que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados, un ángulo rectángulo. Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180 grados, ¿sí? Entonces, ángulo extendido es aquel que mide 180 grados, y ángulo completo es aquel que mide 360 grados. Entonces vamos a verlo en nuestro tablero. Inicialmente, el ángulo nulo únicamente sería este, que estarían como dos rectas superpuestas, ¿sí? Y aquí no hay ningún desplazamiento de la una sobre la otra, por eso se conoce como ángulo nulo. El ángulo, el ángulo agudo, ¿sí? El ángulo agudo, recordemos que nuestro transportador, aquí nosotros tenemos 90 grados, ¿sí? 90 grados, aquí 0 grados, y que nos dice que es el que mide más de 0 grados pero menos de 90 grados, ¿sí? Entonces lo consideraríamos que iría de 0 grados hasta 89 grados, ¿sí? Hablándolo así en términos más sencillos, ¿sí? O puede ser 89,5, 6, 7, 8, 9, pero no puede llegar hasta los 90 grados, porque vamos a ver a continuación que el ángulo recto es aquel que mide 90 grados, que sería este, miren, ¿sí? Y se lo representa de esta forma. Aquí se hace como una especie de cuadrito, y esto lo que representa que es un ángulo recto o ángulo de 90 grados. Por otra parte, tenemos también el ángulo obtuso, que dice que es el que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Entonces recordemos que nosotros tenemos aquí, vamos a suponer que esta recta se extiende de esta forma. Entonces, si yo con mi transportador mido desde aquí hacia acá, o podemos medir también, recuerden, de izquierda a derecha. Eso lo miré en muchas guías de que no saben manejar algunos estudiantes el transportador. Entonces recuerden que nosotros los ángulos lo podemos medir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿sí? Desde donde nosotros coloquemos nuestro cero. Entonces miren que nosotros vamos a iniciar desde derecha a izquierda. Entonces esto es como si fuera una línea horizontal, pero no es así. Mire, eso está conformado por esta recta. De aquí yo he trazado una recta punteada, ¿sí? Y este sería el vértice, y este ángulo que se forma desde los 0 grados hasta acá sería los 180 grados, ¿sí? Entonces vamos a ver en la teoría que nos dice que
180 grados. En la teoría nos dice que el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Entonces más de 90 grados, podemos empezar desde aquí, desde el 91, puede ir entonces desde 0 hasta 91 grados, perdón, desde 0 hasta 91 grados o hasta 180 grados, todos valores comprendidos entre 91, desde 91 hasta menos de 180 grados, entonces aquí sería hasta 179 grados, ¿sí? Ahí hablaríamos entonces de ángulos obtuso. Ángulo extendido es aquel que mide 180 grados. Entonces miren, el ángulo obtuso, si es el que estábamos hablando hace rato, que sería este, de 0 a 180 grados. Entonces aquí ya no tendríamos este apoyo que lo estábamos utilizando aquí. Esto relativamente ya no iría aquí. Y vamos con la parte final que sería el ángulo completo. Entonces el ángulo completo es el que le da la vuelta completa aquí. En nuestra gráfica, miren, en nuestro transportador, en los redonditos, podríamos medir este ángulo que mediría 360 grados, o lo que normalmente nosotros decimos una vuelta, ¿sí? Esto sería los 360 grados que mide nuestro ángulo. Vamos entonces a continuar nuestra guía. Aquí nos habla de la clasificación de los ángulos según su posición. Habla de los ángulos consecutivos, ángulos adyacentes, ustedes ya tendrán la oportunidad de leerlos en sus casas, ángulos opuestos, y hay unas anotaciones que dice, por ejemplo, la bisectriz de un ángulo es el rayo que divide un ángulo en dos ángulos de igual medida, que son además congruentes, ¿sí? Rectas perpendiculares son dos rectas que al cortarse forman un ángulo recto. Estas son anotaciones. Y clasificación de los ángulos de acuerdo a la suma de sus medidas. Ángulos complementarios son dos ángulos cuyas medidas suman 90 grados, ¿sí? Ángulos suplementarios son dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. Vamos a ver otra parte muy importante en esta guía que dice partes de ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Ángulos alternos, ¿sí? En este caso tenemos ángulos alternos, por ejemplo este que está aquí, que sería el 1 con este de acá, con el 7, son ángulos alternos, alternos externos. Y ángulos alternos internos, por ejemplo el 3, miren aquí que está en la parte interior de este gráfico, con este 5 que está aquí, con este ángulo, el ángulo 3 con el ángulo 5 son ángulos internos. ¿Y qué nos dice? Que los ángulos alternos entre paralelas tienen la misma medida, ¿sí? Los ángulos alternos, tanto externos como internos, tienen la misma medida. Es decir, por ejemplo, aquí el ángulo 1 con el 7, si valen por ejemplo 120 grados, el ángulo 1, el 7, como es un ángulo alterno externo, también tendría la misma medida. Eso vamos a verlo ahora en los problemas, cómo se lo utiliza. Ángulos correspondientes, por ejemplo el 1 con el 5, miren que se parecen mucho, ¿sí? Desde una perspectiva, apenas a simple vista, nosotros miramos que básicamente son iguales. Y si son iguales, esto en la teoría de ángulos, en geometría nos dice que estos ángulos, el 1 con el 5, son correspondientes y por lo tanto tienen la misma medida, ¿sí? Ángulos colaterales, miren, ángulos colaterales, por ejemplo, el 1 con el 8, miren, el 1 con el 8, ¿sí? El 1 con el 8. Ángulos colaterales externos, el 2 con el 7, internos, el 4 con el 5. Nos dice que estos ángulos
entre paralelas suman 180 grados. Es decir, por ejemplo, miren, yo aquí muy sencillamente, ya habíamos visto esto en la teoría anterior, que esto básicamente es como una recta, miren, y que aquí tengo este ángulo 8 y el ángulo 5, o en este caso, de los ángulos, perdón, sí, en los ángulos colaterales, por ejemplo, yo tengo el 8 alternos externos, colaterales externos, ángulos colaterales externos, por ejemplo, este 1 que está aquí, este 8 que está aquí con el 1, sí, este 1 básicamente es como si tuviéramos este 5, ya lo habíamos visto anteriormente, y la suma de este ángulo 8 con el 5, recordemos que estamos en una línea recta, tenemos un ángulo podemos hacerlo de derecha a izquierda o de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que esto mide 180 grados. Entonces, básicamente nosotros lo que miramos aquí es una línea recta. Aquí está su vértice y todo lo demás. Los ángulos en triángulos, básicamente tenemos unos teoremas que nos dicen que la suma de los ángulos internos, que serían estos que están aquí dentro, miren, este y este, que serían alfa, rho y beta, la suma de estos tres ángulos nos da 180 grados. Aquí está, no se mira muy bien, pero lo aclaro, esto es 180 grados, y que la suma de las medidas de los ángulos exteriores nos da, los ángulos exteriores serían, por ejemplo, este que está por fuera, alfa prima, rho prima, y beta prima, la suma de estos ángulos es de 360 grados. Sí, aquí hay otros teoremas que dice que alfa prima, esta que está aquí, es igual a la suma de estos dos ángulos internos, b más y así con cada uno, miren, que son como los ángulos que están, se podría decir que al frente, sí, miren, al frente de beta prima está rho y alfa, al frente de rho prima está alfa y beta, y eso lo vamos a ver cómo se lo utiliza. Clasificación de los triángulos según sus lados. Tenemos el escaleno, dice que tiene sus tres lados de distinta medida. Isósceles tiene solo dos lados de igual medida. Equilátero tiene sus tres lados de igual medida. Y según sus ángulos, acutángulo tiene sus tres ángulos agudos. Rectángulo tiene un ángulo recto. Y obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Sí, ya hemos visto acá que es un ángulo obtuso, o sea, el que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Vamos entonces con esto brevemente leído, vamos a desarrollar el primer ejercicio de la guía, que dice: sea alfa un ángulo si el triple de alfa es un ángulo agudo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer nuestra anotación por acá. Vamos a borrar brevemente esta parte. Y nos dice entonces el primer ejercicio: sea alfa un ángulo. Si el triple de alfa es un ángulo agudo, entonces el triple de alfa se escribe así: 3 veces alfa o 3 por alfa es igual a un ángulo agudo. Entonces, alfa, ¿qué valores puede tomar? Entonces vamos a ver qué es un ángulo agudo. ¿Qué nos dice la teoría? Recordemos que la teoría nos dice que un ángulo agudo es el que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. ¿Sí? Entonces, miren, más de 0 grados, entonces empezaríamos desde 1 grado hasta, recordemos, 89 grados. Puede tomar el valor aquí alfa. Aquí nos preguntan, dice en el problema, dice entonces alfa, ¿qué valores puede tomar? Y aquí nos dan tres opciones: 28, 14 y 31. Entonces yo evalúo, ¿sí? Reemplazando aquí 3 por 28
¿sí? 3 por 28. Después sigue 14 y 31. Entonces multiplicamos, vamos a hacerlo rápidamente aquí. 28 por 3, ¿sí? 3 por 8, 24. Llevo 2. 3 por 2, 6. ¿Sí? 3 por 2, 6. Y 2 que llevaba. Tenemos el número 84. ¿Sí? Entonces miren que este valor que nos acaba de dar aquí, 84 grados, sí está en este rango. Entonces miren, esta primera opción sí es la correcta, 28 grados. Entonces miren, aquí hay varias respuestas que dice solo 1, 2 y 3 está en números romanos, dice solo 1, o solo 2, o solo 1 y 3, o solo 1 y 2, o los 3. En este caso sería literal E. Vamos entonces a probar el siguiente número. Vamos a probar el siguiente número, que sería el número siguiente, es el número 14. Entonces 14 por 3, 3 por 4, 12, llevo una, 3 por 1, 3, y una que llevaba 4, 42. Entonces 42 sí está en este rango. Entonces miren que de aquí yo ya tengo dos respuestas válidas, querían el 28 y el 14. Hasta aquí esos dos números, esos dos valores alfa los puede tomar para que el triple de alfa sea un ángulo agudo. Vamos entonces a probar la última respuesta. La última respuesta, que va a ser la siguiente, 31. Vamos a probar entonces 3 por 31, 31 por 3, 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, 3 por 3, 9. Tenemos el resultado de 93. Entonces miren que 93 ya no me cabe aquí en este resultado. Entonces esta ya no me sirve. Entonces únicamente es válido 1 y 2, que en este caso para ustedes va a ser correcta la respuesta 1 y 2, que sería la respuesta D, miren, que sería esta. Sí, esa sería nuestra respuesta correcta. Sí, aquí está, señalamos la D, que sería solo 1 y 2. Vamos a ver el siguiente ejercicio, que dice: si el triple de un complemento, borremos rápidamente nuestro tablero digital que tenemos aquí, nos dice que si el triple del complemento de alfa menos 30, y entonces miren que aquí este alfa menos 30, esto es como si fuera un ángulo, ¿sí? Vamos a ver que nos dice la teoría que es un complemento y que es un suplemento. Entonces miren que acá nos dice que los ángulos complementarios, ¿sí?, son dos ángulos cuyas medidas suman 90 grados. Los ángulos suplementarios son los que cuyas medidas suman 180 grados. Entonces aquí en el ejercicio dice: si el triple del complemento de alfa menos 30, entonces miren que alfa menos 30 menos 30 alfa menos 30, sumándolo con otro ángulo, yo voy a poner aquí por ejemplo un ángulo beta,
que eso, como nos dice que la teoría del complemento, nos dice que si nosotros sumamos los ángulos complementarios son dos ángulos cuyas medidas suman 90 grados. Entonces miren que recordemos que esta parte es un ángulo y beta es otro ángulo, y que los dos son ángulos complementarios. Entonces miren que la suma de estos dos, vemos la teoría, nos dice que da 90 grados. Dice, son dos ángulos cuyas medidas suman 90 grados. Sí, 90 grados. Listo. Ahora, si bien en álgebra nosotros lo que hacemos es despejar, ¿sí? Despejamos beta es igual a 90 grados menos, bueno, 90 grados, por ahora ya sabemos que son grados, menos alfa menos 30. ¿Sí? ¿Por qué menos? Porque aquí es como suponemos que hubiera un más, y recordemos que si pasa al otro lado del igual, pasa con signo negativo. Entonces menos alfa menos 30. En la segunda parte del problema dice que es igual al suplemento de alfa menos 40. Entonces recordemos que alfa menos 40, o como en el caso anterior, alfa menos 40 es como si fuera simplemente un ángulo. Hagamos de cuenta que alfa menos 40 es igual a al ángulo A, y que A en los ángulos suplementarios, A más B, es igual a 180 grados. ¿Sí? Es lo que nos dice la teoría aquí en este punto. Nos dice que ángulos suplementarios son dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. 180 grados. Entonces, miren, A más B es igual a 180 grados. Y recordemos que A es esta parte de alfa menos 40. Entonces lo vamos a reemplazar aquí en esta fórmula general, ¿sí? Pero en este caso, como vamos a suponer, para no confundirnos con los ángulos anteriores, voy a escribir de la siguiente manera, ¿sí? Entonces recordemos, habíamos visto que vamos a utilizar otras letras. Vamos a utilizar otras letras. Vamos a suponer que X más Y más el ángulo Y es igual a 180 grados. Y que X en este caso va a ser esta parte del problema que dice que es alfa menos 40. Alfa menos 40, o este Y, alfa menos 40. Entonces vamos a colocar aquí X más alfa menos 40 es igual a 180 grados. Igual a 180 grados. Y de aquí despejando, como lo hicimos anteriormente, despejamos aquí la X igual a 180 menos todo eso, porque recordemos que aquí está con el signo más. Mira, aquí está con el signo más, pasa al otro lado, después del igual pasaría acá con el signo menos, ¿sí? Con signo contrario, menos. Aquí ya iría esa parte de alfa menos 40. Bueno, hagámoslo más bonito, más menos 40. Menos 40. Entonces, tenemos esta parte, eso lo vamos a leer aquí. Este beta en el problema representa el complemento de alfa menos 30 grados, ¿sí? Y este X
en estas palabras nos representa el suplemento de alfa menos 40, ¿sí? Ya lo hemos visto por qué. Entonces vamos a abrir otra página. Vamos a ver qué es lo que nos dice el problema. El problema nos dice, recordemos que nosotros la primera parte la hemos nombrado como beta, que sería el complemento de alfa menos 30 grados, ¿sí? Pero acá nos dice que el triple del complemento. Entonces nosotros hemos nombrado al triple del complemento como, el complemento lo hemos nombrado como beta, ¿sí? Beta. Pero el triple de beta es el que nos dice que es igual al suplemento. Entonces al suplemento, miren, vendría a ser esta parte de acá, x igual a 180 menos alfa menos 40 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice que esta parte? Que 3 veces o el triple del complemento es igual al suplemento en esta parte. Entonces nosotros hemos visto que el complemento lo hemos nombrado con beta y que el suplemento con x. Entonces vamos a reemplazar, recordemos que lo miramos anteriormente, que estos valores, beta sería este que está marcado aquí, mírenlo. Beta es igual, vamos a reemplazarlo en nuestra fórmula que tenemos en nuestra otra página, sería 90. Entonces vamos a abrir paréntesis. Sería 90 menos alfa menos 30. Alfa menos 30. Y que eso, aquí colocamos este paréntesis, es de este paréntesis, tenemos que colocar otro paréntesis, es igual a x, nos dice, al ángulo x, o al suplemento en este caso que nosotros llamamos, sería 180 grados, 180 grados menos alfa menos 40, si acá también lo tenemos, alfa menos 40, y desarrollamos, aplicamos ya nuestra álgebra que hemos aprendido en nuestro curso de matemáticas, ¿sí? Y multiplicamos. Entonces inicialmente, miren, aquí nosotros desarrollamos lo que está en la parte interna, que sería esta parte, ¿sí? Entonces desarrollamos primero este menos que está aquí, menos por alfa nos da menos alfa, y menos por menos 30 nos da más 30. Del otro lado, igual, 180 menos alfa, menos por menos, más, menos por menos, más 40 grados. Ahora sí vamos a continuar entonces despejando este 3 que está aquí. Vamos a resolverlo. Multiplica a cada uno de estos términos, ¿sí? Entonces 3 por 9, 27. Entonces 3 por 90 nos daría como resultado 270. 3 veces 90 sería 170, menos 3 por alfa, menos 3 alfa, más 3 por 30 sería 90. El 30 3 veces nos da como resultado 90, igual a 180. Voy a resolver de una vez aquí, voy a sumar términos semejantes, voy a sumar este 180 con el 40 y nos va a dar entonces 220 menos alfa. Correcto. Ahora sí, bien, entonces hago lo mismo que hice en este lado. Voy a sumar el 270 más el 90, ¿sí?
Entonces voy a descomponer el 90 es igual a que 30 más 60, entonces una parte del 30 lo voy a sumar aquí al 270 para hacer 300 y los otros 60 lo sumo ahí mismo, entonces nos daría como resultado 360. Es una forma de sumar con la mente muy fácil. 360 menos 3 alfa igual a 220 menos alfa. Vamos a abrir otra página y vamos a pasar nuestra fórmula a este lado. Vamos a pasar esta fórmula que dice 360 menos 3 alfa es igual a 220 menos alfa. Ahora bien, entonces vamos a pasar alfas a un lado y los números que no tienen acompañado ningún ángulo lo vamos a dejar al otro lado. Entonces vamos a dejar a la izquierda lo que es los alfas, menos 3 alfa y este alfa que está, miren, con este signo negativo va a pasar a este lado. Como está después del igual, pasa por encima de este igual, miren que está aquí, está pasando al otro lado del igual, pasa con signo contrario. Entonces después de estar restando, acá va a pasar a sumar, más alfa igual, este 220 lo vamos a dejar aquí y vamos a pasar entonces este 360 que está aquí, lo vamos a pasar al otro lado. Pero como está con signo positivo, miren los signos positivos, aquí habrá un signo positivo que normalmente nosotros no lo escribimos, entonces, pero ya sabemos que es número positivo y que únicamente cuando es negativo le vamos a colocar un menos. Como este número es positivo y está pasando por encima del igual o al otro lado del igual, va a pasar con número negativo, va a cambiar de signo, entonces acá se va a convertir en menos 360. Sumamos aquí menos 3 alfa más 1 alfa, que nos daría menos 2 alfa igual a 220 menos 360. Entonces miren que realizamos una resta normal y después únicamente le colocamos el signo del mayor, ¿sí? Entonces miren, 0, 0, 6 menos 2, 4, 3 menos 2, 1. Entonces nos daría este resultado de 220 menos 360, pero con signo negativo, ¿sí? Perdón, entonces lo vamos a escribir aquí. Vamos a borrar rápidamente esto. Ustedes en su casa los pueden volver a repetir. Ya sabemos que el resultado es menos 140 menos 140. Ahora si despejamos, alfa es igual a menos 140 aquí estos dos signos, miren, se cancelan, estos dos signos negativos. Entonces ya aquí ya nos va a quedar signo positivo. Nos va a quedar 140 sobre 2 y eso como resultado nos da alfa igual a 70 grados. Y vamos a nuestra hojita de respuestas, ¿sí? Y el resultado sería este que está aquí, B, 70 grados. Estos ejercicios de acá los voy a explicar en otro video, ¿sí? Los voy a explicar en otro video. La verdad son muy sencillos, pero hay que tener un poquito
de conceptos, únicamente coloqué estos ejercicios para medir su conocimiento, porque padres de familia me habían dicho que las guías están muy sencillas, muy básicas, que querían avanzar. Esos ejercicios que están acá los voy a explicar, ¿sí? Entonces, como tarea a ustedes, les quedaría el ejercicio 3 y el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Son ejercicios que las personas que los hagan les van a asumir puntos y los vamos a tener en cuenta para su calificación. Entonces, esperen el próximo video, la segunda parte, la segunda y tercera parte, creo yo, de esta guía, en la cual vamos a estar explicando estos ejercicios que son muy sencillos y son ejercicios tipo IFES que es importante que ustedes aprendan a resolverlos.